Hola queridos amigos, bienvenidos al tercer capítulo de este programa UCDM, donde estamos estudiando este maravilloso curso de psicoterapia espiritual para sanar la mente, que es un curso de milagros. En el capítulo de hoy vamos a ver uno de los temas fundamentales, que es justamente el tema de el milagro. Pero, como en todos los temas de un curso de milagros, este concepto difiere bastante al concepto tradicional que tenemos sobre lo que es un milagro. Por eso no es tan fácil de explicar y comprender y asimilar, porque, como decía antes, al igual que la mayoría de los conceptos que enseña un curso de milagros, este concepto es bastante distinto y vamos a tener que estudiarlo olvidándonos del concepto tradicional de que el milagro es hacer caminar a un paralítico, darle vista a un ciego o a lo que sea que tenemos como concepto de lo que es un milagro. Bueno, aquí difiere bastante y este es un curso de milagros, así que deberíamos tratar de comprender qué es el milagro en este curso, ¿no? Entonces, vamos a partir por la pregunta justamente de qué es un milagro según nuestro curso. El milagro, básicamente, es una corrección de un pensamiento erróneo. Esta es una de las definiciones más simples y claras y directas que podemos dar sobre el milagro. Es una corrección de un pensamiento erróneo o, podríamos decir, corrección de una percepción errada o errónea, que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, un milagro es una corrección de cómo percibimos el mundo y cómo nos percibimos a nosotros y a los demás, ¿no? El milagro en sí no tiene nada que ver con lo externo. ¿Y por qué el milagro no tiene nada que ver con lo externo? Porque en realidad no existe nada externo. Este es el fundamento metafísico básico de un curso de milagro, que no hay ningún mundo fuera de nosotros. Sé que es un concepto muy difícil de comprender para los que no llevan mucho tiempo estudiando un curso de milagro. Paciencia, porque es uno de los conceptos difíciles de entender del curso de milagro, esto de que no existe el mundo exterior tal como lo percibimos, ¿no? Entonces, es distinto lo que puede ocurrir como efecto de un milagro, ¿no? O sea, la sanación de un cáncer, que un ciego vuelva a ver, que un tumor desaparezca. Este puede ser el efecto del milagro, ¿no? El milagro en sí es la corrección del pensamiento. Y este puede tener un efecto que se vea como este milagro tradicional, ¿no? Donde se remite un cáncer o se recupera la vista o se recupera la salud, ¿no? Pero el milagro en sí es el cambio de pensamiento. Esto es un elemento fundamental de un curso de milagro, ¿no? Que un milagro es en realidad un cambio de pensamiento. Veamos en el libro de ejercicios, en el tema especial número 13, dice: un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Interesante, ¿no? Es un punto de vista bien novedoso sobre lo que es el milagro. Más adelante dice: el milagro invierte la percepción que antes estaba al revés. O sea, en este mundo siempre percibimos al revés de cómo son las cosas. Y el milagro es la simple corrección que nos lleva a ver las cosas como en realidad siempre fueron, ¿no? Al principio el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe, y así el milagro justificará tu fe en él.
O sea, siempre para acceder al milagro hace falta una dosis de buena voluntad, que es esta fe, este creer en lo que no puedes ver ni tocar, porque simplemente en algún lugar de tu corazón, por decirlo de una manera metafórica, sientes que lo que te ofrece el milagro, la visión divina que te ofrece el milagro, sientes que debe ser real, aunque ni tus ojos, ni tu mente, ni tu tacto, ni tu oído te dicen que esto es así, te dicen que las cosas son tan santas como Dios las creó. Pero ese es el acto de buena voluntad, de abrirse a este milagro o abrirse a esta percepción correcta de cómo son las cosas, ¿no? Entonces se parte con la fe, con la pequeña dosis de buena voluntad, y luego el propio milagro te dará la certeza de que esa fe que ofreciste estaba basada en la realidad y que valió la pena dar ese paso de fe. También dice más adelante, los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde criaturas sedientas y hambrientas vienen a morir? Bueno, este mundo, el mundo físico, el mundo que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Y en este mundo árido, en este mundo de engaño, de sombras, de distorsiones, en este mundo donde todo está al revés, bueno, cada milagro trae como gotas de agua, frescura y vida a un mundo seco y un mundo muerto, ¿no? Porque sin los milagros el mundo estaría totalmente muerto. Bueno, pasemos ahora a ver algunos, porque no vamos a poder verlos todos porque son 50 principios de un curso de milagros, ¿no? Esto está al principio del libro, después del prefacio, después del que postula, qué es lo que es, en fin, vienen los 50 principios de un curso de milagros. Vamos a revisar algunos y tampoco los vamos a revisar en profundidad porque nos tomaría mucho tiempo. Y como este es recién el capítulo número 3, lo que queremos es ir haciéndonos una idea, especialmente para los estudiantes nuevos de un curso de milagros. Los estudiantes más antiguos, bueno, tengan paciencia, ya vamos a llegar a otros temas quizás más profundos o más avanzados, aunque este tema del milagro en sí es la esencia del curso, así que tampoco pensemos que estamos hablando de una introducción muy básica. Es bastante profundo, sin embargo vamos a simplemente pasar por algunos de estos 50 principios. El primer principio de los 50 es: no hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Bueno, la verdad es que ya partimos con un principio que es tremendamente profundo, ¿no? El gran maestro del curso de milagros, Kenneth Wapnick, ¿no? Decía sobre que este primer principio era una joya, ¿no? Y que si lo entendiéramos profundamente, en realidad entenderíamos todo el curso, porque este primer principio tiene la semilla, ¿no? De todo el curso. Así que ojo con este primer principio, pero también hay que tener la paciencia de que no lo vamos a entender totalmente por mucho tiempo, ¿no? Porque un curso de milagro nos enseña que existe un solo problema, ¿no? Que es la creencia de que estamos separados. Eso significa que también debe existir una sola solución, ¿no? Que es, obviamente, volver a unirnos. Por eso, todos los milagros son básicamente el mismo: ir de la separación a la unidad, de lo falso a lo real, ¿no? Y por eso no hay ninguna diferencia entre los milagros. No hay ninguno más difícil que otro, porque todo es una
se trata de una corrección del pensamiento falso de que estamos separados al pensamiento real de que estamos unidos, ¿no? No importa la forma que tome el problema o la forma que tome la solución, en el fondo es el mismo milagro de pasar de la supuesta separación a la verdadera unidad. Por eso no hay grado de dificultad en los milagros, ¿no? Si quieres profundizar en esta idea de que solo tenemos un único problema, te recomiendo que estudies la lección número 79, que dice: permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Y cuando realmente identifiquemos bien el problema, nos vamos a dar cuenta que es un problema y una solución, ¿no? El único problema es la culpa, la sensación de estar separado, el guardar resentimiento. Todo eso es el problema. Y la única solución es el milagro, el perdón, el volver a unirse, ¿no? Bueno, pasemos al principio número 2. Dice: los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Este también es un principio bastante importante de los milagros, ¿no? La fuente obviamente se refiere a Dios. Y los milagros no importan porque los milagros forman parte del mundo ilusorio, ¿no? Son parte del mundo del ego los milagros, porque en el cielo no se necesitan los milagros porque todo es como es. Los milagros se necesitan aquí donde todo está distorsionado, ¿no? Solo se necesitan en el mundo de la ilusión, y el milagro o el perdón es lo que dentro de la ilusión nos permite recordar la realidad. El perdón se podría decir que es como la ilusión final, o, dicho de otra manera, el final de la ilusión, ¿no? Es una ilusión que nos enseña que en realidad no hay ilusión, y todo lo que hay es lo real, o sea, el verdadero mundo creado por Dios, que es solo perfección, solo amor y solo unidad, ¿no? Ya vamos viendo cómo estos milagros nos van conduciendo en el camino, ¿no? El principio número 3 dice: los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro, ¿no? O sea, lo importante cuando se produce un milagro es el amor que los inspira. Porque tú, cuando estás viendo maldad, cuando estás viendo odio, cuando estás viendo imperfección, tristeza, cuando estás viendo cualquier distorsión o perversión, es el amor lo que te inspira a querer ver todo esto tal como lo ve Dios, o mejor dicho, para nosotros como lo ve el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos la realidad de las cosas distorsionadas que estamos viendo a cada instante, ¿no? Bueno, pasemos ahora al número 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento, ¿no? Porque el objetivo de un curso de milagros es cambiar la forma en que nosotros tradicionalmente queremos resolver nuestros problemas, ¿no? Por lo tanto, no podemos ser nosotros los que decidamos cómo debe ocurrir el milagro, ni cuándo ni cómo, ¿no? Porque en este mundo no podemos confiar en nuestras propias percepciones. Por lo tanto, no debemos escoger cómo reaccionar a todo lo que percibimos en este mundo, ¿no? Debemos dejar que el Espíritu Santo o Jesús extiendan el milagro a través nuestro. Esa es la idea, ¿no? El milagro se debe consumar a través nuestro, pero es el Espíritu Santo o el propio Jesús el que debe decidir cómo extenderlo, cuándo y cómo, ¿ya? El principio número 6 dice: los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Esto es bastante simple porque
Si el milagro es ver correctamente aquello que estás percibiendo en forma errada, entonces, en forma natural, siempre deberíamos ver con la visión del Espíritu Santo. Siempre deberíamos ver lo que nosotros llamamos milagros ahora aquí en este mundo, que es ver correctamente lo que está distorsionado. Lo natural sería que siempre viéramos las cosas tal como son. Entonces, los milagros son naturales y cuando no ocurren es que hay algo en nuestra mente que está distorsionando la realidad. Hay algo en nuestra mente, digamos, inspirado por el ego, distorsionado por el ego, que nos hace ver una cosa que en realidad no está allí, ¿no? Entonces, no pensemos en los milagros como algo sobrenatural, sino que como lo único natural que ocurre en nuestro día a día. El principio 7 dice: todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Aquí hay que aclarar que no se trata de una purificación del cuerpo, ¿no? Sino que se trata de una purificación de la mente, de la conciencia. Debemos limpiar aquellas cosas que hay en nuestra conciencia, aquellos pensamientos errados, aquellos prejuicios, ¿no?, que bloquean los milagros, o dicho de otra manera, bloquean la visión correcta de lo que estamos observando. Saltémonos ahora al principio número 11. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Bueno, aquí vemos cómo entra el concepto de la oración, ¿no? Pero, como todos los conceptos de un curso de milagros, la oración es distinta a la que hemos aprendido en este mundo y la que se nos ha enseñado, ¿no? Se nos ha enseñado que la oración es para pedir cambiar cosas en el mundo. Pero en realidad, un curso de milagros, ya lo vamos a ver en otro capítulo, vamos a hablar específicamente de la oración y de la oración verdadera. Pero, básicamente digamos que un curso de milagros nos enseña que la única oración que tiene sentido es orar por el perdón, ¿no? Pedir que nuestras mentes se sanen, ¿no? Que cambien de ver con el ego o ver de la manera que el ego ve las cosas y cambiemos a la visión del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo ve las cosas, que es la visión real, la visión divina, la visión correcta, ¿no? Entonces aquí la oración básicamente se refiere a eso, se refiere a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo ve Él aquello que estamos observando, ¿no? Donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde hay pena, desesperanza, ideas de muerte, de enfermedad, etc. Le pedimos, y esa es la oración que tenemos que hacer: Espíritu Santo, muéstranos cómo ves tú esto, ¿no? Y esa es la oración que se transforma en el vehículo, porque si nosotros oramos de esa manera, inmediatamente el Espíritu Santo nos da su visión y se produce el milagro, porque recordemos que el milagro es básicamente corregir un pensamiento errado por un pensamiento correcto o por una visión correcta, ¿ya? El principio número 12 dice: los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. O sea, aquí vemos que están los pensamientos bajos, que son los del ego, y los pensamientos elevados, que son los que concuerdan con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué los milagros son pensamientos? Porque en realidad en este mundo todo es pensamiento, ¿no? Y los milagros son pensamientos correctivos. Corrigen los falsos pensamientos del ego. Vamos al principio número 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente.
¿no? El milagro para transformar la materia, para transformar el plomo en oro, el milagro para transformar lo corporal, el milagro que esté centrado, ¿no? en la materia física, el milagro que ponga como principal objetivo producir un efecto en el mundo externo, ¿no? Entonces aquello deriva en magia. Y no es el camino de un curso de milagros, ¿no? La magia es parte de la ilusión, es parte de este juego, la magia es parte del plan del ego, ¿no? El ego quiere que tú le des credibilidad al mundo material y te enseña magia para ir transformando lo material en beneficio de esta experiencia mundana, digamos, ¿no? Pero en realidad el milagro apunta a la forma de ver las cosas. El principio número 15 dice: todos los días deberían consagrarse a los milagros, ¿no? El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es por lo tanto un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Este tiempo al que se refiere acá un curso de milagros es la interpretación del Espíritu Santo, ¿no? Porque el ego en realidad fabricó el tiempo para poder generar la ilusión de la separación, ¿no? El tiempo es parte del ámbito del ego, pero el Espíritu Santo reinterpreta todo lo que el ego fabrica, que es en el fondo una idea absurda. El Espíritu Santo lo reinterpreta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la reinterpretación que el Espíritu Santo hace del tiempo? Que es un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. O sea, si tú quieres avanzar en este camino, debes usar el tiempo como un recurso de enseñanza para justamente ir avanzando en este curso. Veamos el principio 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Este es un elemento que va en contra de las ideas del mundo material, ¿no? Porque dice que dar es tan bienaventurado como recibir, ¿no? En cambio el mundo te dice: si tú das, tú pierdes, ¿no? Siempre nos han enseñado, y el mundo en general nos enseña, que dar significa perder. Tú das algo y ya no lo tienes, te haces más pobre, y la persona a la que se lo diste se hace más rico. Pero en realidad los milagros, ¿no?, es una forma de dar, de enseñarte que dar y recibir son una misma cosa, y va cambiando tu mente, ¿no?, en ese sentido, porque los pensamientos, cuando tú los extiendes, cuando tú extiendes un pensamiento, ese pensamiento tú no lo pierdes. Ya vamos a ver que uno de los principios de los milagros es que los efectos nunca abandonan su causa. Así como tú, que eres el Hijo de Dios, jamás abandonaste a tu causa, que es Dios, asimismo, todo lo que uno da, todo el amor que uno da, todo lo real que uno da, lo sigue conservando. Y es más, uno se hace más consciente de aquello que da. Mientras más amor das, más consciente eres del amor en ti. Y más consciente eres de todo lo bueno que das. Ahora, lamentablemente, con lo negativo pasa lo mismo. Todo lo negativo que ofreces a tu hermano, ya sea acusación, culpa, recriminación, en fin, odio, etc., también, aunque son cosas irreales, también refuerzan todas esas ideas en tu mente. Por eso es tan importante no proyectar aquellas cosas en el otro, sino transmitir o extender el amor de Dios y del Espíritu Santo y de Jesús que hay en tu interior. El principio 17 dice: los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Esto es uno de los elementos fundamentales de los milagros. O sea, los milagros te hacen darte cuenta que lo importante es la mente, lo importante son los pensamientos, lo importante es lo invisible, lo importante es el espíritu, y el cuerpo no tiene ningún
ninguna importancia. Y los verdaderos milagros, porque los falsos milagros que son la magia, le dan valor al cuerpo y a lo material. Pero el verdadero milagro, que es el cambio de percepción, cambiar del pensamiento errado del ego al pensamiento correcto del espíritu, eso sí que es curativo, ¿no? Eso hace que realmente sanemos. Es el cambio de percepción, que no ocurre en el mundo material, sino ocurre en la mente. El principio 18 dice: el milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él, ¿no? Entonces, un milagro es el mejor servicio que le podemos prestar a nuestros hermanos. Por eso es tan importante este curso de milagros, porque un curso de milagros es un curso de servicio a los demás, y eso es expresar y entregar amor. El principio 19 dice: los milagros hacen que las mentes sean unas en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo, ¿no? Aquí vemos cómo el milagro hace que nuestra mente se vuelva a unir a la de Dios. En realidad nuestra mente jamás se separó de la de Dios, pero como nosotros en este mundo creemos que estamos separados de Dios y creemos que nuestra mente es distinta a la de Dios, es separada, es independiente, cada milagro nos recuerda que nuestra mente y la de Dios están completamente unidas. El principio 20 dice: los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Ojo, que yo diría que este principio número 20 es uno de los más importantes de todos, ¿no? Porque los milagros, digamos, nos hacen recordar o despiertan nuevamente en nosotros la conciencia de que es el espíritu y no el cuerpo el altar de la verdad. La verdad está en el espíritu, no en el mundo material, no en lo que percibes allá afuera, no en las cosas separadas y dualistas, sino que en el espíritu, ¿no? Entonces el milagro revierte nuestra sensación de que el cuerpo tiene una mente y nos hace recordar que la mente está imaginando un cuerpo, ¿no? Esa es una de las cosas que revierte el milagro y nos ayuda a comenzar a pensar de verdad, porque en este mundo la mayoría de la gente piensa en forma falsa, la gente cree que está pensando y en realidad no lo está haciendo. Por eso un curso de milagros quiere invertir nuestra forma de pensar para que recuperemos la forma correcta de pensar y de pensar en armonía con la verdad, ¿no? Bueno, el principio 21, que es muy importante también: los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. O sea, aquí una vez más está el concepto fundamental de que los milagros son en realidad expresiones de perdón o expresiones de amor, que en este mundo vendría siendo lo mismo. En este mundo prácticamente no solo la manifestación más clara y directa, sino que podríamos llegar a decir que la única manifestación del amor en este mundo es el perdón. Cuando tú perdonas a tu hermano, ahí estás expresando amor, que no debe confundirse con la atracción física, con la atracción psicológica, con la fascinación, con el embelesamiento que puede producirse por una persona o por una figura o por una imagen, una idolatría, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el amor verdadero. En cambio, el perdón verdadero, el perdón que se lleva a cabo con Jesús o con el Espíritu Santo,
es la verdadera manifestación del amor en este mundo en el que estamos o que creemos estar viviendo ahora mismo. El principio 22 dice: los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual, ¿no? O sea, los milagros a veces producen un poco de susto, de miedo, porque tú o el ego te ha convencido de que aquello que tus ojos no pueden ver no existe. Por lo tanto, dices: estoy libre de esto del espíritu, estoy libre de Dios, que seguramente, si existe, me está esperando para castigarme, ¿no? O sea, los ojos del cuerpo en cierta forma fueron fabricados para sentir que Dios no existe, porque no lo podemos ver. Todos los sentidos del cuerpo en realidad fueron astutamente diseñados por el ego para dejar fuera del mundo que percibimos aquello que no queremos ver. O sea, Dios, el amor, la salvación, la unidad, ¿no? Entonces, los milagros a veces dan miedo porque nos hacen ver que, o mejor dicho, nos recuerdan que lo real, aunque sea invisible a los ojos, está ahí. O sea, Dios es real, Dios existe, el amor existe. Y esa es una amenaza para el mundo del ego. Por eso a veces los milagros pueden provocar un poco de miedo cuando son vistos desde el punto de vista del ego. Principio número 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completa, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Vemos cómo aquí dice que los milagros son como una cadena eslabonada de perdón, y una vez que esta cadena sea completa, la completemos, ¿no?, va a ser la expiación. ¿Y qué significa la expiación? Significa haber deshecho total y completamente toda la culpa. Y una vez que hayamos deshecho toda la culpa de nuestra mente, entonces ya vamos a estar en ese maravilloso estado que anhelamos de profunda y absoluta paz interior. Cuando tengamos paz absoluta en nuestra conciencia, ya no va a haber nada que bloquee el amor de Dios. No va a haber nada que bloquee las bendiciones de Dios. No va a haber nada que bloquee la dicha y el gozo de Dios. Por eso es tan importante deshacer a través del perdón cada pequeño obstáculo que impide esta paz interior, o que impide el amor, que impide la percepción de la verdad, de la luz, del amor de Dios, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí este programa. Hemos revisado 25 principios de los 50 principios del milagro. Creo que es suficiente para un capítulo. Espero que te haya gustado este capítulo, que te haya servido. Si es así, ojalá lo pudieras compartir con los demás para que llegue este mensaje a otras personas. Y te recuerdo que si no estás suscrito a este canal UCDM en Chile, te suscribas ahora mismo. Nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo 4, donde revisaremos los otros 25 principios del milagro. Que tengas un maravilloso día. Gracias.